8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos. Saludamos a esta hora en los estudios al presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos de Trabajadores de Gestión de Riesgos del Ecuador, Christopher Velasco. ¿Cómo está, Christopher? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Qué lástima que sean en las circunstancias en las que estamos atravesando en la capital de la República y otros puntos del país que están seriamente afectados por esta ola de incendios forestales. Ayer la capital de la República vivió una emergencia totalmente, varios puntos abiertos de incendios forestales en diferentes sectores de la ciudad causaron serias complicaciones, afectaron la calidad del aire y ahora mismo han obligado incluso al cierre de algunas escuelas de manera temporal por este día debido a la situación. ¿Por qué se producen estos incendios forestales de manera casi consecutiva, paralela, en varios puntos en un mismo día en la capital de la República? Bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Señor Alexis, qué verdadero placer a todos los radioescuchas, un verdadero gusto estar con ustedes. Lamentable también lo que estamos pasando, pero permítame hacer un agradecimiento y extender un reconocimiento a los cuerpos de bomberos del país y también a los organismos básicos de respuesta y socorro. Creo que a veces tenemos que tener unos mayores niveles de previsión sobre algunas cosas, pero no hay que descartar y no hay que dejar de reconocer ese trabajo incansable que hacen para salvar las vidas y sobre todo para preservar nuestro patrimonio natural. Antes de entrar al Distrito Metropolitano de Quito, yo sí quisiera hacer un contexto del nivel nacional. Creo que es importante pensar en tres líneas. Uno, el nivel institucional, digamos. Creo que cuando pensamos el Estado obeso y cuando desmantelamos la institucionalidad del Estado, tenemos estos problemas. No tenemos personal de la Secretaría de Riesgos, por ejemplo, en los diferentes territorios. Todo lo que estemos haciendo en monitoreo no puede ser articulado, digamos, a nivel de la política pública de los gobiernos locales. Y sobre esto, evidentemente también la capacidad de respuesta. Recuerde usted que algunos cuerpos de bomberos responden a la Secretaría de Gestión de Riesgos y otros responden a los temas municipales. Por el otro lado, digamos, tenemos un tema en el nivel más comunitario en el cual no hemos podido, digamos, tener una relación con el fuego de una manera mucho más preventiva, digamos, y menos dañina. Es decir, las quemas para la cuestión de los agricultores es algo que se ha hecho desde hace muchas décadas. La lógica en algunos sitios donde no tenemos rellenos sanitarios, donde no tenemos la recolección de basura, se hace la quema de basura también. Y esto no estoy justificando, pero estoy diciendo que hay una práctica de la comunidad a la cual hacemos un llamado corresponsable a, por lo menos en esta temporada, que es una temporada donde ya estamos viendo altas temperaturas, una lógica, principalmente ráfagas de viento bien importantes que pueden hacer que esta pequeña llama se convierta en un conato mucho más grande, no se produzca. Y por el otro lado, también, como lo ha dicho el alcalde y algunas otras autoridades, no hay que descartar el que esto pueda ser ocasionado por alguna persona de una manera indiscriminada, que además no da cuenta de que ya no solo está generando una afectación a nivel ecosistémico, sino también pone en riesgo a asentamientos humanos que están muy cerca, ¿no? Y finalmente, digamos, aquí el tema normativo, y yo sé que la norma no soluciona todo, pero en este mismo espacio varias veces hemos hablado de la Ley de Gestión de Riesgos y ya tenemos una ley que el 30 de enero fue aprobada y tenían una transitoria para presentar un reglamento. Un reglamento a la ley que es necesaria porque muchas de las cosas que está puesta en la ley necesita tener una operatividad. Y al Ejecutivo su plazo se le venció, digamos, hace más o menos unos 30 días. Entonces, si ese reglamento no llega, la coordinación, digamos, de las diferentes instancias no puede ser posible. Entonces, las emergencias y también los incendios forestales, como muchas de otras amenazas que ponen en peligro a la población, pueden ser prevenidas, pueden ser, digamos, disminuidas si tenemos esto, la capacidad institucional, la comprensión de la comunidad y un marco normativo que nos permita trabajar. Christopher, responder en dos formas. La primera, que en la agenda política, en la agenda pública, los riesgos siempre están en la atención de la emergencia. O sea, digamos, no conozco plan de gobierno de un alcalde que diga con claridad: voy a trabajar esto en la adaptación al cambio climático, esto en la reducción del riesgo, esto sobre la cuestión de incendios forestales. Estoy hablando de las autoridades locales. Hablo lo mismo a nivel de las prefecturas. Y cuando vamos a los planes nacionales, ahora que vamos a una campaña electoral, si usted revisaría, digamos, cada uno de los planes de gobierno, uno de los temas más marginales es el tema de riesgos. Y porque está entendido el riesgo, quizás, Alexis, como la capacidad de respuesta, como la lógica de la actuación hacia la cuestión de la emergencia. No en una lógica más integral que busque un tema de gobernanza y que busque sostener el modelo de desarrollo. Porque, como usted bien dice, las afectaciones que hemos tenido en varias provincias ya son recurrentes. Nosotros hemos tenido en Imbabura grandes incendios forestales
ciudades, hemos tenido en Bolívar, hemos tenido en Cotopaxi, hemos tenido también en Guayas, y hay unas zonas donde tenemos unos niveles de exposición mucho más altos, que ya se complican cada año, como usted bien lo menciona, por un tema de cambio climático y variabilidad climática. Las temperaturas que estamos viviendo en la capital pueden asemejarse fácilmente a las que podríamos tener en una ciudad subtropical o podríamos tener en el perfil costero. O sea, usted sale y el confort térmico de la ciudad es mucho más alto. Entonces, aquí lo que nos hace falta es pensar no solo el plan, sino pensar la capacidad institucional, la capacidad normativa que tenemos. Y ahí podríamos entrar a hablar un poco de Quito y lo que el alcalde mismo ha mencionado, digamos, hoy, ayer en la tarde. Quito tiene una estructura institucional, pero la pregunta ¿es la que está funcionando desde la manera reactiva la que necesitamos o necesitamos trabajar más prospectiva y más correctivamente? Porque aquí la discusión debe ser, la Secretaría de Ambiente puede fusionarse con la Dirección de Riesgos para trabajar lo que hace Bogotá, una Dirección Metropolitana de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, donde estés buscando apuntalar algunas cosas. Por ejemplo, Alexis, la cobertura vegetal no es lo mismo que sea pino o que sea ciprés o que sea eucalipto, porque tienes otro tipo de inflamación, o sea, se inflama mucho más rápido, se propaga mucho más rápido el fuego, entonces necesitas hacer una gestión mucho más integral de los ecosistemas y no necesariamente tiene que ver con una acción de respuesta de los bomberos. El alcalde mencionaba que puede haber multas de hasta $37,000 para las personas que sean infractores. ¿Cuántos infractores hemos tenido en todos los años que han presentado eso? Y los sancionados. ¿Qué tan fácil es determinar quién cometió esa infracción en un incendio de estas magnitudes? Hasta que tengas la cuestión de la indagación previa, saben cómo funciona la fiscalía y las prioridades que puede tener. Entonces, al final del día, esto no llega a materializarse. Entonces, si ustedes preguntan al cuerpo de bomberos cuánto ha recaudado por estas sanciones sobre el tema, es muy poco. Entonces, al final tenemos que sí endurecer esta cuestión de sí buscar que esos recursos lleguen a trabajar la educación ambiental con la gente que está más cercana a zonas que podrían ser próximamente incendios, a ver, por ejemplo, algunas acciones más de preparación también. Y no estoy con esto desconociendo el trabajo que ha hecho el Cuerpo de Bomberos o el Distrito Metropolitano de Quito. Al contrario, estoy reconociendo que esas capacidades existen, pero que hay que pensar que la política pública no tiene que estar orientada solo al tema reactivo. Necesitamos transformar la institucionalidad para tener una institucionalidad más fuerte que acceda al financiamiento climático, porque ahora ya perdida todas las hectáreas, 7,000 decimos en Loja, que es una barbaridad, y lo que podamos haber perdido en el Distrito Metropolitano, nosotros ¿cómo vamos a hacer la restauración ecosistémica de estas zonas? ¿Con qué recursos? ¿Con el hueco fiscal de 12,000 millones que tenemos a nivel del Estado? ¿Con los 500,000 que acaba de dar el gobierno nacional para la emergencia en Loja? ¿Con qué recursos vamos a trabajar esto? Necesitamos entrar a la arquitectura del financiamiento climático. He ahí la importancia, por ejemplo, en el caso de Quito, de fusionar la Secretaría de Ambiente con la Dirección de Riesgos y hacer funcionar ese fondo ambiental como un mecanismo de captación de recursos importantes para trabajar estos temas que no necesariamente son prioritarios en la agenda pública y en la agenda política. Y eso es algo importante mencionarlo porque como no está en la agenda política, como no está en la agenda pública, no se operativiza de la mejor forma en los temas preventivos, ¿no? Habría que recordar. Institucionales, Alexis. ¿Desde cuándo? De Defensa Civil a Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo 2007. Secretaría Técnica de Gestión de Riesgo, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo con rango de ministerio. Luego pasamos a una Secretaría de Gestión de Riesgo de nuevo, luego pasamos al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, luego pasamos a la Secretaría y luego ahora otra vez pasamos a una Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La diferencia entre un momento y otro es que cada proceso de transformación institucional ha debilitado mucho la política pública que teníamos trabajando en algunas áreas, por ejemplo, monitoreo, las salas de situación, por ejemplo, la lógica de pensar en los temas de reducción, las obras que tenías con el Banco del Estado, 50-50 o 70-30, digamos, ha habido varias cosas que se han mermado en ese proceso. Pero también lo más triste, creo que en el término institucional, es que al final siguen siendo los mismos los que siguen manejando la institucionalidad y desde unas lógicas que siguen siendo las mismas del gobierno que usted puede haber mencionado o de otros. Cuando sales y dices a la gente vamos a entregar 30 millones, 40 millones y juegas con la cuestión de las expectativas de las personas porque esos 30 o 100 millones que estás ofreciendo son créditos en los cuales los municipios no pueden acceder por su capacidad de endeudamiento, donde no has dado respuesta a la gente que está en la lógica de Esmeraldas, en la lógica de lo que hemos tenido afectación
afectaciones importantes en Zaruma, lo de Chunchi, lo de Olosí, ustedes vuelven a ver a los territorios y parecería que como ya pasó la emergencia, como ya no hay mucho que decir ahí, no pasa nada. Vayan a Baños y veamos las dificultades que tenemos después del último deslizamiento y la fatídica muerte de varias personas. Entonces, al final la lógica acaba siendo del ofrecimiento, digamos, esta lógica de jugar en decir vamos a mejorar las condiciones cuando al final la disponibilidad presupuestaria no existe. O sea, yo les pregunto a ustedes, los $500,000 que ha mencionado el gobierno nacional para la emergencia en Loja, ¿para qué podría servir? Si usted le pregunta al Cuerpo de Bomberos de Quito cuánto cuesta cargar la cuestión del combustible del helicóptero y cuánto nos podría costar mantener esta lógica operativa, los 500,000 no creo que sean los suficientes para poder mantener operativa el helicóptero del Cuerpo de Bomberos y los 2 de Fuerzas Armadas. Entonces, al final, si le vas a dar a los gobiernos locales, cerrando el año fiscal, para hacer un proceso de contratación pública con un CERCOP que cambia las resoluciones cada inicio de mes, los recursos no van a llegar. Entonces, es aquí el llamado para poder decir, pensemos la arquitectura institucional, busquemos también vincular a los profesionales. Tenemos casi 1,100 profesionales formados en tercer o cuarto nivel, que no necesariamente son los que están en las unidades de gestión de riesgos de las instituciones públicas y privadas. Recordarán ustedes que tuvimos no hace mucho una cuestión de conocimiento público, de un cuestionamiento hacia uno de los compañeros que funge como director nacional de riesgos del Ministerio de Salud, que no tiene un título de gestión de riesgos. Y entonces yo soy muy cauto en ponerme no en los términos personales porque respeto la cuestión de la necesidad de cada una de las personas, pero también tengo que decir a la ciudadanía y a la población, hay profesionales que están en el Uber, hay profesionales que se han puesto en la tienda y que es un recurso del propio Estado porque la mayoría vienen de universidades públicas, digamos. Entonces ese llamado es importante a trabajar en poder replantearnos bien qué queremos hacer en el tema de riesgos. Y también felicitar, digamos, a los profesionales que están en algunas áreas. El gobierno provincial de Pichincha, por ejemplo, tiene algunos de los profesionales más potentes y competentes que tenemos. La cosa que ha hecho ahora para poder apoyar también a la lógica del municipio de Quito, el poder plantear la activación del COE provincial para que no estemos en la emergencia, sino que tengamos la información suficiente de que si pasa en el noroccidente, ¿cómo vamos a responder? Si pasa en San Miguel de los Bancos, si pasa en Puerto Quito, si pasa en Cayambe, si va a Rumiñahui. ¿Cuáles son las cosas que vamos a articular? Porque las capacidades operativas de estos cantones no son las mismas que el Distrito Metropolitano. Entonces, esas acciones son importantes, el entender que esté trabajando en los temas de la actualización del plan de desarrollo, poniendo un eje importante sobre la cuestión del cambio climático y el riesgo, habla bien de lo que se puede estar haciendo. Entonces, me parece que cuando hay profesionales y hay capacidad para poder guiar estos procesos, la voluntad política va a aparecer, la lógica de la institucionalización de esta política pública va a estar plasmada en beneficio de la gente, porque aquí lo que está en juego, digamos, es nuestro bienestar y el modelo de desarrollo que cada vez se trunca con el incendio forestal, con la inundación, con el deslizamiento, con el terremoto, y esto en un momento de crisis tan compleja a nivel económico no podría ser una posibilidad porque sigue agudizando estos procesos que ya vivimos y que todos padecemos, la inseguridad, por ejemplo. Christopher, usted mencionó uno de los pocos países que tienen derecho a la naturaleza. El Ecuador es uno de los pocos países que ha hecho iniciativas como el ITT y Yasuní, por ejemplo, y de decirle al mundo, no queremos extraer, pon los recursos para no hacer la extracción. El Ecuador es uno de los países más megadiversos que hemos tenido proyectos como Pro Amazonía o Amazonía sin Fuego para la conservación de algunos sectores importantes ecosistémicamente hablando. Aquí hay un montón de fondos de la conservación y la biodiversidad, no solo para Galápagos, sino también para principalmente zonas megadiversas, digamos. Nosotros nos hemos pronunciado a no a la minería en el Chocó Andino, por ejemplo, hemos pronunciado no a la explotación del Yasuní, pero en un momento del contexto de una crisis económica, una crisis de inseguridad, una crisis política y una crisis ambiental, las cosas que podamos tornar en cada una de estas aristas que podemos abordar del desarrollo no son las mismas. O sea, yo puedo decir ahora no explotemos el Yasuní ITT, perfecto. ¿Y cómo suplo, digamos, esos recursos del Yasuní ITT? ¿Cuál es la otra iniciativa? ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Bonos de carbono? ¿Vamos a trabajar sobre la cuestión de tener captación, digamos, de algún otro tipo de cooperación? Y aquí lo que pasa es que no tenemos la institucionalidad solvente del Estado. Las notas de concepto para la adaptación al cambio climático o la mitigación al cambio climático reposan muchas de las veces en la Subsecretaría de Cambio Climático.
y un proceso de acceso a financiamiento a cambio climático demora no menos de 3-4 años, digamos. Entonces, necesitamos ser mucho más eficientes en esto, y hemos dicho no puede ser juez y parte porque el tema de cambio climático no es un tema ambiental, es un tema civilizatorio, implica varias cosas, como por ejemplo lo que vamos a vivir los próximos meses en el estiaje. O sea, nosotros tenemos una variabilidad climática que lo que conocíamos como verano ya se ha prolongado, lo que conocíamos como invierno se ha trasladado, tenemos lluvias intensas en periodos muy cortos, y como tenemos una dependencia a las centrales hidroeléctricas en la generación y no se han tomado las medidas respectivas para dar mantenimiento a otras que tenemos como termoeléctricas y demás, lo que vamos a sufrir es otra vez apagones, vamos a sufrir una recesión en la economía y al final vamos a seguir culpando a la naturaleza. El cambio climático tiene su efecto. Nosotros no somos los más contaminadores. Los países que más contaminan y los que tienen que financiar estos proyectos de adaptación y mitigación tienen que pasar a ser una cosa mucho más eficiente. Pero cuando no hay Estado, la cooperación también plantea algunas soluciones que no necesariamente son las que la ciudadanía requiere. O sea, usted puede tener, yo le muestro más o menos, le enseñé que en las 23 provincias, perdón, todos tienen planes de cambio climático, por ejemplo. ¿Cuántos aplican ese plan de cambio climático? A lo mejor no solamente está en el instrumento, a lo mejor está en cómo financiamos las cadenas productivas, cómo las hacemos más resilientes, cómo buscamos tener, digamos, una lógica de entender los seguros, los reaseguros de la producción agrícola, cómo buscamos tener mejores tasas de interés para la cuestión del crédito verde y diferentes cosas en las estructuras, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, cómo está colocando la CONAFIT de estos créditos, cómo estamos haciendo que el Ban Ecuador no sea el de 5,000 para que te sirva, ¿para qué? Para la salchipapa, para la lógica de subsistencia, cuando podemos financiar grandes recursos a pequeños, a MIPINES, por ejemplo, o a mismas organizaciones de la EPS que no tienen el pago del gobierno nacional desde hace como 8 meses, 9 meses y te están quebrando todos sus negocios. Entonces el contexto es complejo y digo, el riesgo no tiene que ver solo con los fenómenos naturales, tiene que buscar analizar el contexto, digamos, en el cual nos encontramos y sobre esas dinámicas, de esas relaciones sociales, políticas, económicas que tenemos, qué podría pasar cuando un evento de origen natural se pueda materializar. Ese es el grave problema que tenemos hoy en el Ecuador. O sea que sobre la complejidad de la mayor nivel de exposición de los fenómenos naturales, hay unas vulnerabilidades estructurales que cada vez son mucho más complejas, o sea, la pobreza, el desempleo, etcétera. Entonces creo que ahí es el llamado, y respetuoso también siempre a todos los aspirantes, o sea, al final la norma tiene que aplicar a esa pobre gente que está buscando, exactamente, eso es lo que estamos pensando que es el camino sobre la cuestión, cuando también tenemos industria que evidentemente genera niveles de contaminación importantes, que no cumple con las normas de calidad del aire, sobre la cuestión de su producción, cuando tenemos gente que al final del día también genera unos daños ecosistémicos importantes con la deforestación, cuando tenemos un poco control sobre la cuestión de nuestros patrimonios naturales en las ACUS, por ejemplo. Entonces la norma y el peso del Estado no puede caer contra los más débiles solamente, sin eludir, digamos, la acción que pueda tener la compañera, pero no es para determinar esa sanción a quien menos lo tiene, digamos. Entonces el llamado siempre es a hacer que la gestión de riesgos sea un mecanismo y el cambio climático sea un mecanismo para sostener el modelo de desarrollo. Si nosotros revisamos el PUCS de Quito, veamos cuáles van a ser las áreas de conservación que tenemos y sobre esas trabajemos. Pensemos qué es lo que vamos nosotros a conservar, digamos, como patrimonio natural y démosle la importancia que eso merece, digamos, cuánto estamos haciendo en arbolado urbano. Diseña, usted camine 6, 7 cuadras ahora en Quito y usted parecería que estuviera en una zona del litoral, no tanto por la humedad, sino por la cuestión de los rayos UV que le cansan, le agotan, le fastidian. Entonces hay que pensar cómo adaptamos a la ciudad, a esa ciudad de 15 minutos que plantea el alcalde, cómo hacemos que los vínculos urbanos rurales funcionen, digamos, para tener mejores servicios ecosistémicos. Y entonces el camino es importante, las cuestiones que se hacen son relevantes, no se trata de criticar a quien gobierna, se trata de decir, sentémonos a discutir seriamente qué es lo que queremos hacer en términos institucionales y comunitarios. Yo creo que capacidades hay en el municipio de Quito, creo que existen voluntades también, pero a veces la lógica reactiva y los incendios, que no necesariamente son forestales ni estructurales, sino los de la gestión pública, pueden nublar muchas veces las decisiones que tome la autoridad. Es importante hacerlo y entonces en eso vamos trabajando y ese es el compromiso de esta asociación, ¿no? Muchísimas gracias.